Quedan 3 horas y media para que se rebajen las primeras restricciones en Castilla y León. Los casos diarios descienden y también la incidencia acumulada, pero seguimos en nivel extremo. Sanidad estima que el 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar. Comenzamos. En el otro extremo, una cifra marca la actualidad de este viernes 19 de febrero, la de fallecidos por COVID en Castilla y León desde que comenzó la pandemia. Según las cifras oficiales de la Junta, han muerto ya 10.024 personas. Buenas noches. Los botellones están prohibidos y los hosteleros insisten en que ellos garantizan la seguridad en sus locales frente a este tipo de reuniones que, según ellos, se siguen celebrando. En este caso, en Salamanca. José Ángel de Caso. Así es, no es una práctica frecuente, seguramente por las lluvias caídas en la ciudad durante las últimas semanas, pero con la cierta mejoría que han experimentado las temperaturas estos últimos días, nos hemos encontrado algún reducido grupo. De todas formas, lo habitual es que estos encuentros y reuniones se lleven a cabo en los pisos. Pfizer anuncia que sus vacunas se pueden almacenar a temperaturas más altas y que podrían servir los refrigeradores habituales de las farmacias. Un estudio revela además que la primera dosis de esta compañía garantiza una protección del 85%. Pedro Sánchez ha condenado la violencia que están generando estas manifestaciones a favor de Pablo Hasél e indirectamente ha lanzado también un mensaje sobre el concepto de la democracia que tiene su vicepresidente Iglesias. En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla. La eterna obra de los túneles de Pajares provoca problemas de suministro de agua en la zona de León. Los vecinos llevan años denunciándolo y todavía no han recibido respuesta. El impacto es cada vez más negativo para el medio rural. Soria se ha convertido históricamente en refugio de grandes poetas. Por allí pasaron Bécquer, Gerardo Diego o Machado. Todos han dejado su huella. La ciudad rememora con esculturas el impacto que dejaron 3 de las figuras más destacadas de nuestra literatura. Los institutos donde dieron clase, el casino o los paseos por las calles y jardines les sirvieron de inspiración. En cuanto al tiempo, mañana el protagonista será el viento que soplará con fuerza en zonas de montaña. Las temperaturas rondarán los 15 grados por la tarde. El domingo, la borrasca Karim nos devolverá al invierno, con precipitaciones y frío. Castilla y León supera la cifra de 10.000 muertos por COVID desde que comenzó la pandemia. Ya son 10.024 personas las que se ha llevado por delante el coronavirus en nuestra comunidad. Las provincias más castigadas han sido León, con 1.938, Valladolid, con 1.715 y Salamanca, con 1.571. Hasta que llegó la crisis sanitaria, las principales causas de muerte eran los infartos o los tumores cancerígenos. Ahora todas son superadas de largo por el coronavirus. Este mes de febrero añade además otra variable. Por primera vez, la cifra de fallecidos en casa supera a la de decesos en residencias. Solo en este mes de febrero, 1/3 de las muertes por COVID se ha producido fuera de los hospitales y de las residencias. Sí, que he conocido algún caso, alguien de mi pueblo, además un chico joven, chico con 52 años. Igual que ese hombre, son muchos los que han muerto en su casa, aunque quizá no los 2.500 que deja la estadística, porque se ha contabilizado cada caso sospechoso de COVID. Como no se han realizado autopsias durante todo este tiempo, pues claro, toda esa gente pues ha pasado un poco a engrosar ese número de actuaciones o de atendidos o de muertos por COVID o con COVID. En estas emergencias, los sanitarios han atendido a más pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas a los que no se les estaba dando el seguimiento presencial necesario y el coronavirus llegó en el peor momento. La patología COVID puede haber sido un poco el que haya dado el empujoncito a otras patologías que estaban inestables. Personas que igual habían llamado al centro de salud, estaban en espera de que se les vieran, igual, bueno, pues efectivamente han fallecido o ya estaban en una parada cardiorrespiratoria y ya no se podía actuar. También en algunos casos han fallecido en casa por temor a morir solos en un hospital. Sobre todo en patología crónica, en la cual los pacientes mayores, algunos en situación preterminal. En esos casos, cuando los equipos de emergencias han llegado preparados ante el COVID, el desenlace ya era trágico.
Los empleados de los servicios funerarios han tenido que dar sepultura a estos 10.000 fallecidos, incrementando también su protección contra el COVID. Los EPI se han convertido en una herramienta más de trabajo cuando acuden a hospitales y residencias a recoger los cuerpos. Es la cara más amarga de la crisis sanitaria. En esta empresa de Soria han realizado hasta 20 atenciones en un solo día. Han vivido experiencias personales muy dolorosas. Ayer hubo un botellón en Puente Romano, que toda la gente que estaba allí era gente que se había levantado de las terrazas. Digo yo, ¿no estaban más tranquilos, más seguros en la terraza que allí todos en un botellón? Es el testimonio de un hostelero multado en Salamanca por tener gente en su terraza a las 8:05 de la tarde. Denuncia que luego esos mismos clientes son los que se van a los botellones que siguen celebrando en la ciudad. José Ángel de Caso, Salamanca. Las fiestas en las viviendas parecen ser la alternativa de diversión ante el cierre de los locales de ocio nocturno. Nos encontramos en una de las zonas de Salamanca habitualmente frecuentada para realizar botellones. Sin embargo, nosotros apenas hemos encontrado algún reducido grupo, y es que el trabajo de los agentes de policía y las consiguientes sanciones disuaden a los jóvenes de llevar a cabo esta práctica. Sí es cierto que hemos encontrado algunos portando bolsas con bebidas, seguramente para consumir en los pisos. Y este es el aspecto que presentaban las terrazas esta tarde en el centro de León y Burgos. Por norma general se respeta la limitación de personas por mesa, pero no tanto la distancia que debe de existir entre cada una de ellas. También hay quien se olvida de que la mascarilla únicamente se puede quitar en el momento de comer o beber. El resto del tiempo hay que tenerla puesta. Por mucho que se alivien restricciones, otras se mantienen. A partir de la próxima medianoche comienza una tímida relajación en las restricciones en Castilla y León, pero mucho ojo porque la mayor parte de las prohibiciones van a continuar en vigor, entre ellas las reuniones, que están limitadas a un máximo de 4 personas, tanto en público como en privado, salvo que se trate de personas convivientes. La única excepción la tenemos en las terrazas de hostelería al aire libre. Ahí nos podremos juntar hasta un máximo de 6 personas. Eso sí, siempre y cuando respetemos unas normas, como por ejemplo esa distancia de seguridad de 1,5 metros con respecto a las mesas colindantes. Ya lo saben, esta noche a las 12 se podría decir que comienza una parte de la desescalada. Hay que recordar las medidas que siguen vigentes. Las reuniones siguen siendo de un máximo de 4 personas no convivientes. El toque de queda a las 10 y seguirán cerrados el interior de los bares, de los centros comerciales y también de los gimnasios. Por otro lado, el aforo de los templos religiosos pasa a ser de 1/3 y se procede a la apertura perimetral de provincias. Se espera que esto pueda aumentar la afluencia de esquiadores, por ejemplo, a las estaciones de la comunidad, a las que están abiertas, que no son todas, no solo por el COVID, sino por el tiempo. Están teniendo una temporada bastante desigual. En condiciones normales, antes de la pandemia, esta estación recibía unos 5.000 esquiadores en un fin de semana bueno. Ahora las limitaciones perimetrales y también las limitaciones de aforo impiden que pase de los 1.000 usuarios diarios, incluso en los días de gran afluencia. Ahora, desde San Isidro confían en que el levantamiento del confinamiento por provincias haga que vengan más usuarios de toda Castilla y León, aunque asturianos, portugueses y gallegos seguirán siendo los grandes ausentes. Serán los más asiduos a esta estación, además del público leonés. Aún así, la temporada en San Isidro está siendo buena. Lo comprobamos antes, cuando estaba el cierre también, que solo se podía venir Castilla y León. Sí que notamos que venía público que antes no venía, o que venía menos. Entonces venía mucha gente de Palencia, de Valladolid, de Burgos, de otros puntos de Castilla y León. Sí lo notamos, que supongo que sean los que vuelvan a venir a partir de mañana, que ya se puede. Y efectivamente portugueses, gallegos y asturianos es la ausencia. En el resto de las estaciones de esquí la temporada está siendo irregular. No todas están abiertas y algunas ya han confirmado que por ahora no tienen intención de hacerlo. Así ocurre con La Pinilla, en Segovia. Tampoco abrirá por segundo año consecutivo Lunada en Burgos, al igual que Leitariegos. Otras, como la de Santa Inés en Soria, se podrá utilizar únicamente por trineos debido a que hay poca nieve. También estará a disposición de los deportistas La Covatilla, en Salamanca.
Respecto al pasado está siendo mejor, lógicamente. El año pasado el primero por nieve, que prácticamente no hubo al inicio, prácticamente o nada, y luego ya entró la restricción y cayeron nevadas, pero estábamos todos confinados. La bajada de contagios hace que Castilla y León no sea la única comunidad que alivia restricciones. Madrid, por ejemplo, reduce el toque de queda a las 11 de la noche desde hoy. Dicen que los datos mejoran, pero lo cierto es que en casi todas las regiones que están flexibilizando medidas, el riesgo sigue siendo extremo. Con la venia del Ministerio de Sanidad, en algunas comunidades autónomas podría ser que alguna de esas medidas se pudiera relajar. Varias comunidades han comenzado su particular desescalada. No solo Castilla y León toma sus primeros alivios, hasta otras 5 regiones estrenan medidas, o mejor dicho, las eliminan. Madrid, pese a que cuenta con una incidencia cercana a los 500, decide desde hoy reducir el toque de queda a las 11 y dejar los bares abiertos hasta esa hora. Aunque no se podrá admitir nuevos clientes a partir de las 22 horas. Y así buscan reducir el que dicen que es el máximo foco. El 80% de los casos diagnosticados en las últimas 2 semanas se han dado en los domicilios. Castilla-La Mancha también reabre los bares al 50%. Con una incidencia parecida se encuentra Galicia, que esta semana ha vuelto a abrir espacios culturales y en unos días podría hacerlo la hostelería. Esta se encuentra abierta en Cataluña, pero ahora será durante más tiempo y el confinamiento perimetral pasará a ser comarcal. Por su parte, Navarra, con más motivos que las anteriores, pasaríamos a nivel 3. Permitirá que las reuniones sean de 6 personas y no de 4. No será lo único. Se permitiría de nuevo la apertura de los interiores de hostelería a un aforo máximo del 30%. La desescalada ya es una realidad para unas comunidades y un propósito cercano para otras, acompañado de cautela. Podríamos plantearnos la posibilidad de ir haciendo alguna pequeña apertura. Y eso que solo 7 comunidades a día de hoy se libran de estar en riesgo extremo. 18 años después de ser aprobado el proyecto, la alta velocidad sigue sin atravesar el puerto de Pajares. Tras unas obras muy complicadas, este año por fin podrían abrirse los túneles que atraviesan la montaña. Su construcción ha provocado en León graves problemas de abastecimiento de agua que siguen sin resolverse. Entre esta imagen de tranquilidad y esta otra, apenas hay unos kilómetros. Estamos en la Pola de Gordón y justo aquí, en este punto, comienzan los conflictivos túneles por los que la alta velocidad atravesará el puerto de Pajares. Años y años de obras marcadas por los problemas. Estos túneles han pinchado más de 20 acuíferos. Y en su día los túneles se inundaron. Y aunque con gran esfuerzo hoy están sellados, el agua sigue cayendo. Se lleva al fondo del túnel y se canaliza en dirección al norte. Agua que no se queda en la zona, que se va a Asturias, hasta 350 litros por segundo. El consumo, por ejemplo, de Oviedo o León y todo su alfo durante un año. A los problemas provocados en la zona por los túneles principales hay que unir también los que generan los auxiliares, como este, en Buiza. Medioambientalmente ha sido y es una catástrofe que afecta a todo, el abastecimiento de agua, el asentamiento de población. Parcelas en regadío que a día de hoy se han convertido en secano total. Y esos problemas los conocen bien aquí, en Paradilla de Gordón. Ahora esta fuente tiene agua, pero durante varios meses del año está totalmente seca. Nos cambiaron un depósito que teníamos de 13.000 litros. Entonces nos pusieron uno de 50.000 litros. Se les olvidó que, claro, el problema no es el almacenamiento, es el agua que tiene que entrar en el depósito. La gente se va. Hoy solo quedan 2 vecinos y cualquier nuevo proyecto rural. No hay posibilidades de que puedan funcionar. Su esperanza pasa por la nueva declaración de impacto ambiental previa a la apertura de los túneles. Se está elaborando, trabajan en sus alegaciones y solo piden que nuestra zona vuelva a quedar en condiciones. Para que el agua no vuelva a faltar en esta reserva de la biosfera. Son imágenes de la manifestación de Girona a favor de Pablo Hasél, una concentración que ha comenzado, como ven, de forma pacífica. A esta hora, sin embargo, tenemos que hablar de disturbios. Grupos antisistema han comenzado a lanzar objetos a la policía, que se ha visto obligada a cargar. Las manifestaciones a favor de este rapero continúan celebrándose también en Castilla y León. Esta tarde unas 400 personas se han concentrado en Valladolid. El encuentro se ha desarrollado sin incidentes. Ana Martínez. Bajo el grito, aquí están los antifascistas, decenas de personas han llegado a esta plaza de Portugalete en Valladolid.
piden la libertad de Pablo Hasél porque creen que pensar no es un delito. Hasta esta plaza vallisoletana han llegado jóvenes con banderas comunistas y alguna también republicana. Lo que en principio iban a ser manifestaciones en favor de la libertad de expresión, nos acabaron dejando imágenes como esta en varias ciudades. Detrás de los disturbios hay una forma de actuación ya conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sorprende la violencia utilizada. Ha habido 35 policías heridos, cosa que desde la Marcha de la Dignidad nunca pasaba, un número tan grande y de tanta consideración. Son grupos organizados a través de las redes sociales. El grupo puntualmente se conecta, les dicen dónde va a ser y en breve lo desconectan. Solo en Madrid los incidentes del pasado miércoles dejaron 55 heridos y 19 personas detenidas. Grupos antifascistas, grupos anarquistas y sobre todo grupos antirrepresivos. Sorprende especialmente lo extremadamente jóvenes que eran algunos de los implicados. Que nadie busque en estos jóvenes una verdadera ideología, nada de eso existe. Es muchas veces la desazón, la irresponsabilidad, el sentimiento de impunidad. Un sentimiento que cambia a la hora de afrontar las consecuencias. Cuando luego son detenidos, son puestos a disposición judicial, ahí ya cambia su planteamiento. Y ahí es la negación. Yo estaba allí por casualidad. Madrid cifra en 200.000 euros la factura por los daños ocasionados. Hoy es el cuarto día consecutivo con estas manifestaciones. En los tres primeros se han multiplicado los disturbios, especialmente en Madrid y Barcelona. Hoy el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre estos altercados. Ha condenado la violencia e indirectamente le ha mandado un mensaje a su vicepresidente. En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Mientras Podemos continúa sin condenar la violencia de las últimas noches, en el PSOE hoy hay varios dirigentes que sí que lo han vuelto a hacer. Y alguno, como el presidente Manchego, con críticas hacia el socio de gobierno de Sánchez. Madrid, David Aragonés. Sí, tanto algunos ministros socialistas como algunos varones territoriales han mostrado ya un cierto hartazgo con la actitud de Podemos y han criticado que el partido de Iglesias no haya condenado la violencia de los altercados de los últimos 3 días. Varios ministros como Ábalos, Robles o Marlaska han condenado sin tapujos los disturbios y han defendido la actuación de la policía, pero los más duros han sido sin duda los varones territoriales como los presidentes de Extremadura y de Castilla-La Mancha, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Paje, que acusan a Podemos de querer ser oposición y gobierno al mismo tiempo. Defienden que hay un partido que quiere gobernar y solucionar los problemas frente a otro que quiere dinamitar el Ejecutivo. Pese a que los actos violentos en protesta por la entrada en prisión de Pablo Hasél continúan, en Podemos siguen sin condenarlos. No les convierte en casta, vamos, condenar la violencia, no les convierte en casta. O al menos no más de lo que ya son. De esta forma, el presidente socialista de Castilla-La Mancha ha calificado la actitud del socio de gobierno del PSOE. Más precavido ha sido, en cambio, el presidente de la Comunidad de Valencia. La cárcel no es la mejor respuesta, probablemente, ni para estos tipo de delitos ni para otros. Pero eso, quien lo tiene que confirmar es el ámbito legislativo. También algunos ministros, ninguno de Unidas Podemos, han condenado hoy la violencia de las últimas noches. En democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia. Son actitudes injustificables. Palabras que el ministro del Interior ha dedicado también a defender el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mensaje que llega después de que el alcalde de Valencia asegurara que algunas actuaciones policiales no eran massa proporcionals. De reacciones desproporcionadas habla. Lo dice después de una noche en la que imágenes como esta se han repetido también en la capital valenciana. El presidente de la Xunta de Galicia ha sido el primer varón popular en posicionarse contra la decisión de Pablo Casado de abandonar la sede histórica del PP en la calle Génova de Madrid. Núñez Feijóo ha dicho que esa no es la solución para atajar una crisis. Si cada vez que un partido político tiene un problema y el problema del Partido Popular
con este señor. No es un tema menor, pero si cada vez que tiene un problema andamos cambiando de sede, yo creo que no hay una sola sede en España que merezca ser ocupada por un partido político. Oiga. Por cuarto día consecutivo, la curva de contagios en Castilla y León se sitúa por debajo de los 500 casos. Hoy ha sido el mejor dato desde el lunes, con 406 casos, lo que supone 200 menos que la semana pasada. Han fallecido 16 personas en las últimas 24 horas. La situación es desigual por provincias. Ávila es una de las que presenta mejor evolución. Así es, como muestran datos como la ocupación de camas de cuidados críticos por casos COVID, con el 33%, el porcentaje más bajo de toda Castilla y León. Pero esta buena tendencia también se refleja en otros datos, como la tasa de incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 y 7 días, que han pasado de riesgo muy alto a alto. Además, el porcentaje de casos con trazabilidad también es muy positivo, el más alto de toda la comunidad autónoma, y se encuentra ya dentro de los parámetros de nueva normalidad. Una situación la que se vive en Ávila que difiere mucho de la de provincias como Soria. Sergio Recio. La otra cara de la moneda es Soria, casi triplica la incidencia acumulada en los últimos 7 días con respecto a la comunidad, con 312 casos. Muy lejos queda esa media de la región, que apenas supera los 100. Mirando a los últimos 14 días, Soria se encuentra con una incidencia acumulada de más de 600 casos, y en este caso casi dobla esa media de Castilla y León, que se marca en 336. La consejera de Sanidad ha defendido que se mantengan las restricciones en los lugares hipercontagiadores. Se demuestra que restaurantes, gimnasios, cafeterías, hoteles, lugares de culto e incluso las consultas médicas, pues son sitios en los que se puede producir un alto contagio y donde se tiene que hacer actuaciones restrictivas. España sigue sin conseguir bajar de los 10.000 contagios diarios. Hoy, 11.435 nuevos casos, con una incidencia que, eso sí, baja de los 300. Han fallecido casi 400 personas en las últimas 24 horas. Hace un año, una pequeña localidad italiana situada al sur de Milán se convirtió en el primer foco de coronavirus en Europa. Era la ciudad de Codogno. Fue el primer lugar donde se detectó un paciente contagiado fuera de China, y también el primer municipio europeo donde se decretó un confinamiento total. Ahora apenas tiene una veintena de casos activos y recupera su vida normal. Un año después, por suerte, la vacuna hace que el COVID esté más cerca de desaparecer. Pfizer solicitará almacenar sus vacunas en neveras menos sofisticadas y a temperaturas más altas. Se amparan en que esto facilitaría la distribución de las dosis. Y sobre la misma farmacéutica, un estudio de una revista científica afirma que una sola dosis otorga al que la recibe más del 90% de la inmunización contra el coronavirus. Al término de la semana, Castilla y León ha aprovechado el 82% de las dosis que ha recibido. Es la segunda comunidad que vacuna a mejor ritmo, con 84.000 personas con las 2 dosis aplicadas. Por provincias, León y Salamanca se acercan al 90% de vacunas administradas, y Soria, Valladolid y Zamora van a un ritmo algo más lento. El presidente del Gobierno confía en que en breve haya más vacunados que contagiados. Pronto tendremos, por primera vez, más vacunados que contagiados en el conjunto del país. Esto yo creo que va a ser un hito muy importante en la superación de esta pandemia. Ya hay algunas comunidades autónomas donde se ha logrado este hito. Canarias, por ejemplo, lo ha logrado, y el conjunto de España estamos ya a un paso. Ese es el deseo de todos como primer paso hacia la inmunización. Hemos calculado cuándo podría darse esa situación de tener más inmunizados que contagiados. Con un ritmo de 10.000 positivos diarios, aunque se prevé que bajen en las próximas semanas, y con 80.000 personas inmunizadas al día, dentro de menos de un mes, aproximadamente el 17 de marzo, habría en España más vacunados que positivos. Cambiamos de asunto. En unos segundos les vamos a ampliar esta historia. El día 13 de agosto de 1936... los salviñanistas fueron a la calle Julia Alegría, donde vivía mi abuelo con su mujer y 7 hijos menores de edad. Se lo llevaron y desapareció. Supuestamente lo mataron aquí. Eso nos ha condicionado absolutamente de por vida a toda la familia.
La próxima primavera comenzará en Burgos la excavación de una fosa común de la Guerra Civil. Será en los terrenos de la Cartuja de Miraflores. Se buscan los restos de una decena de personas, entre ellos los del dirigente socialista Jerónimo Carballeda. Jerónimo Carballeda tenía 45 años cuando los albiñanistas se lo llevaron de su casa en agosto de 1936. Había sido un destacado dirigente del PSOE de Burgos y de la UGT. Su mujer y sus 7 hijos no lo volvieron a ver. Necesitan superar esta confrontación, esta fractura que tenemos en el corazón. Necesitamos encontrar a nuestro abuelo para enterrarle con nuestra abuela. Sus nietos han constituido una asociación para promover la excavación de la fosa común de la Cartuja de Miraflores, donde creen que reposa su abuelo. Se mofaban de mis tías y de mi abuela, diciéndoles que le habían paseado aquí, que a ver si eran capaces de sacarle de la Cartuja. Estamos plenamente convencidos que nuestro abuelo está aquí, por supuesto. El libro Doy Fe, de Antonio Ruiz Vilaplana, secretario judicial de Burgos en 1936, corrobora esa hipótesis. En esa época, el Camino de Cortes delimitaba los terrenos de los Cartujos y los de la Marquesa de Tabuérniga, hoy unidos todos. Aprovecharon que el muro que delimitaba el Camino de Cortes estaba medio derruido para adentrarse dentro de los terrenos y poder cometer los asesinatos. La comunidad cartuja también recuerda los hechos y ha facilitado los permisos para excavar. A finales de marzo comenzarán los sondeos para localizar la fosa en la que reposan entre 8 y 12 personas, cuya identidad tratan de averiguar. El Gobierno de coalición ha suprimido en Castilla y León una de las 16 empresas públicas que ha analizado. Se lo adelantábamos ayer. Han propuesto acabar con la Fundación Anclaje. El PSOE lo considera un despropósito. Luis Tudanca asegura que, entre otras cosas, ha servido para acabar con crisis empresariales de calado, como la de Vestas, Campofrío o Fontaneda. Esto es lo que se quiere cargar una vez más el Gobierno de Igea y de Mañueco. Un golpe más al diálogo social, un paso más al conflicto en el que quieren instalar esta tierra desde que empezaron a gobernar. Desde luego nosotros no lo compartimos y no lo vamos a permitir. El Partido Popular insiste en la defensa de ese estudio que considera exhaustivo y contrastado. Pero por otra parte han cargado contra Tudanca, en este caso por sus críticas al cierre de la hostelería a las 8 de la tarde. De deleznable y pueril solamente puede calificarse la actitud de quien lleva meses sin plantear una sola alternativa en Castilla y León y ha construido un discurso sobre la mentira, utilizando datos falsos y afirmando falsedades sobre lo que sucede en Castilla y León y lo que sucede en otros territorios, con el único objetivo de intentar enfrentar a los ciudadanos de Castilla y León con el Gobierno. Ya se ha dado a conocer el nuevo modelo para la factoría de Renault en Palencia. Será un SUV deportivo que va a sustituir al Kadjar desde el año que viene. Este que ven es el Arcana, el subdeportivo del segmento del Captur. Puede servir de ejemplo con la correspondiente actualización de diseño de lo que va a ser ese nuevo modelo del que les hablábamos, que se va a fabricar en Palencia y que va a sustituir al Kadjar. Será algo más grande que este, pero sin llegar al tamaño del Coleos. En las próximas semanas habrá más anuncios para las plantas españolas. Renault, por otra parte, ha dado a conocer sus números de 2020 que, como se pueden imaginar, no han sido buenos. Ha presentado unas pérdidas de 8.000 millones de euros cuando en 2019 ganó 19 millones. Las ventas cayeron un 21%. La compañía califica este 2021 como un año difícil debido a las incertidumbres sanitarias y de suministro de componentes, pero espera una reactivación a partir del segundo semestre. El Ayuntamiento de Salamanca va a dedicar 500.000 euros para regalar a los turistas una segunda noche de hotel. La plataforma Vitor Salamanca va a comercializar estos bonos que pretenden reactivar el turismo e indirectamente otros sectores afectados. La Concejalía de Turismos, los hosteleros y las agencias de viaje han suscrito un convenio pionero en España. Los bonos van a comenzar a funcionar en el mes de abril. Sin papeleo, sin complicaciones, sin formularios, sin molestar al usuario. Va a ser tan efectivo como que en el momento en que el turista haga su reserva, automáticamente va a tener otra noche de regalo.
Estas son las imágenes de la llegada de la misión Perseverance. El aterrizaje en Marte ha sido perfecto. Ahora comienza su labor para recabar pistas de la superficie del planeta rojo. Entre la tecnología que han hecho posible esta búsqueda hay parte de la Universidad de Valladolid. Soria es una de las ciudades favoritas de los literatos. Por sus calles pasearon poetas como Machado, Bécquer o Gerardo Diego. Dieron clase en los institutos de la ciudad y se enamoraron en los jardines. Dejaron una huella imborrable con sus obras y ahora se les recuerda con esculturas. A lo largo de los años, Soria ha sido ciudad de inspiración para muchos escritores. Machado, Bécquer y Gerardo Diego fueron algunos de los grandes autores que encontraron aquí un lugar en el que dejar fluir las palabras a través de su pluma. Se conoce Soria de los poetas por ellos, que han sido como los primeros, la antesala de lo que vino después. Fue en el instituto que ahora lleva su nombre donde Machado dio clases de francés. A orillas del río Duero se dejaba ver dando paseos cuando no estaba pasando el tiempo con su mujer Leonor. Machado y Leonor era la foto típica que están los dos posando el día de su boda. Simplemente yo los partí. Igual que él, Bécquer también pasaba su tiempo libre a orillas del río, buscando que la naturaleza le regalase frases que plasmar en sus novelas. Actualmente su escultura invita a los turistas a rememorar esos tiempos a su lado. Arropándola con tu persona, ¿no? Entonces, claro, te da opción a sentarte, a ponerte detrás, a abrazarlo. Otro de los grandes ilustres fue Gerardo Diego. Soria le inspiraba poesía que luego reflejaba en sus rimas. El casino era como su segunda casa y donde podía deleitar a todos con su destreza al piano. Encontró en el casino, o el casino encontró en Gerardo Diego, un motivador, un motor cultural importante. Ellos describieron los encantos de la ciudad, se dejaron influir por su belleza y convirtieron a Soria en una ciudad de referencia literaria. Pues así nos vamos, sigan informados en nuestra web ciltv.es y disfruten del fin de semana. Adiós.